¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock Disponible por Vía X, conversaciones necesarias en el Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos por Vía X, por la libre expresión. Y hoy, día del periodismo independiente, periodismo de investigación, periodismo de análisis con interferencia.cl y su editor general, don Andrés Almeida. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido a Vía X, bienvenido a Stock Disponible. Bien, bien. Contento de estar acá de nuevo, Freddy. Además, en una semana, Andrés, ya de los debates, ¿no? Ya al menos se dio a entender de alguna forma, ¿no?, cómo van a ser las dos primarias que se van a realizar el 18 de julio. Así es la macro, antes de empezar a desmenuzar, ¿qué te dejan estos dos debates de esta semana ahí en CNN junto a Chilevisión? No, partieron, ¿no? Yo creo que aquí lo más relevante es cómo uno puede dilucidar cuáles son las posturas y los objetivos que van a ir detrás de cada uno de los políticos que hoy día juegan algo en los debates, ¿no? Yo creo que es interesante esta puesta en escena, da luces de un poco de hacia dónde van a conducir esas campañas. Uh-huh. Y de todas maneras yo creo que también es interesante ver el diagnóstico que están haciendo políticos, ¿no? Como respecto del momento en que están viviendo y cómo están analizando la sociedad chilena, el electorado, etcétera. Entonces yo creo que hay harto material como para ir desmenuzando uno por uno, uh-huh, qué es lo que hay detrás de cada uno, ¿no? Muy bien, empecemos entonces con la primera nota, ¿no?, de que hace interferencia.cl, precisamente un periodista joven, ¿no?, llamado Andrés Almeida, sí, que hace este siguiente análisis donde Jadwe firma el empate, y Boric mira al 2025. Los candidatos de la Alianza de Izquierda no se hicieron daño, por lo que el debate de primaria de Chilevisión terminó sin mover la aguja en una carrera en la que el candidato comunista sigue en ventaja sobre el del Frente Amplio. ¿Por qué te parece que Jadwe firmó el empate y que Boric mira entonces las elecciones del 2025? Bueno, Boric tiene 36 años recién, parece, ¿no? Sí. Todavía tiene campo para ir a varias primarias y varias presidenciales más, ¿no? Sí, va sumando kilometraje. Yo tengo la sensación de que fue así porque si hubiera una opción de Boric de ganarla, no digo que no la haya, digo si es que la tomaran en serio o la abrazaran, entonces a este debate irían a marcar diferencias, ¿no? Y lo que hizo Boric mayormente fue marcar similitudes con Jadwe. Y a mi manera de ver, diseñó su participación de manera de parecer, digamos, dentro de un contexto de una alianza donde él es parte relevante y un elector importante dentro de esa alianza, o sea, como una especie de varón dentro de la alianza y que está reconociendo de alguna manera el liderazgo de Jadwe, que va arriba de las encuestas y se omitió de generarle ciertos rayados de pintura a Jadwe. Yeah. O sea, yo lo decía en el artículo, ¿no? Es como los sparring del box. Marcó algunos puntos, pero no pegó. Sí. O sea, yo creo que Jadwe refaló con el tema de los antivirales, ¿no? Y en ese caso no se le tiró al cuello, por ejemplo, Boric. Cosa que yo creo que si él hubiese tenido intención de sobrepasar a Jadwe, lo hubiese tenido que hacer. Y especialmente lo que me llamó más la atención del debate de la izquierda es que Boric no hizo ninguna seña de llamar al público centroizquierda a que vote en la primaria de la izquierda. O sea, como que se mantuvo en una identidad de izquierda, digamos, dentro de la izquierda, sin hacer guiños hacia lo que podía ser la exconcertación, buscando un poquito hacer lo que hizo Orrego con la Karina Oliva, que es dar ciertos guiños como para que tu electorado desborde un poco tu... Claro, ahora Orrego está muy a la derecha, ¿no?, del ideario también de Boric, ¿no? No, pero Orrego buscó su derecha. Claro, obvio. Y así le fue bien también, ¿no? Atrajo el voto de derecha. Pero ¿te parece que recordemos su derecha también, pero no buscó su derecha. Y eso me llamó la atención. Recordemos, ¿te parece algún momento entonces de este debate, ¿no?, entre los dos candidatos de la izquierda? Ahí está. Dale. Nadie se puede apropiar del proceso constituyente que es producto de la movilización de un pueblo. Ahora, yo creo que respecto a esas declaraciones destempladas de Daniel en ese momento, imagino que habrán sido producto de la pasión del momento. Nosotros ese día queríamos firmar un acuerdo, pero queríamos firmar un acuerdo que contuviera todas las correcciones que se le hiciera después, pero que además reconociera el minuto dramático que Chile estaba viviendo. Y en ese acuerdo no había ni siquiera una alusión
a las violaciones a los derechos humanos. Diario El Siglo es abiertamente un medio que tiene línea política. Ya. Uno podría decir que si el Canal 13 define que va a ser el canal de un candidato particular y dice que va a ser de extrema derecha y que va a representar a los violadores de derechos humanos, lo podría hacer, pero eso debería estar en su definición programática. A nosotros nos parece que no es compatible ser dueño de empresas que tienen rol estratégico en el país y al mismo tiempo un medio de comunicación. Todo Estado de Derecho requiere de una policía legítima para poder hacer uso del derecho a la fuerza. Y Carabineros hoy día, tanto por los casos de corrupción como por las graves violaciones a los derechos humanos, de la que no se habló nada ayer, pero tenemos más de 400 personas con daño ocular. Pero sepan que a quienes sean responsables los vamos a perseguir nacional e internacionalmente con todas las vías de la ley, así que, señor Piñera, está avisado. No tengo ninguna duda en condenar de manera categórica las violaciones a los derechos humanos que se realicen en cualquier parte del mundo, sin importar el color del gobierno que los realice. Yo he condenado todas las violaciones a los derechos humanos, no solo en Venezuela cuando se dan, sino que en todo Chile. Me llama la atención que ayer no haya habido ninguna pregunta para los 3 ministros que estaban aquí de este gobierno que viola los derechos humanos. Sí, hay dos momentos buenos ahí. Uno de Boric cuando le dice en plaza directamente a Piñera, ¿no? Te vamos a perseguir, ¿no? Que se ha comparado evidentemente con el dedo del lago. Ojalá que no termine igual con en la presidencia, así que llegue a ser presidente. Y lo segundo es Jadwe cuando señala, ¿no? Esto último, que tiene que ver también con las cosas que él quiere poner en la mesa, pero así viéndolo de manera comunicacional, incluso en la comunicación no verbal. No sé si tú estás de acuerdo, Andrés, pero yo veo un candidato como Boric mucho más suelto, jugando, ¿no? como cuando uno juega así frente a Brasil, porque sabéis que da lo mismo, ¿no? Pero hay que jugar bien, y lo hizo bien, creo yo. De manera mucho más, claro, sin tanto lastre en el fondo. Y ahí Jadwe, muy a la defensiva, porque fue el gran atacado de la noche, y así va a ser siempre. Daniel Jadwe le movió una jaula poderosa en Chile, que es la jaula de los dueños, de los grandes dueños de medios de comunicación, ¿no? Y eso le va a pesar de aquí en adelante. Para cierta derecha, creo yo, en esta idea de tener de esta elección puntual, Boric, entre comillas, representa un mal menor. Y si Jadwe movió esa jaula, va a tener que profundizar mucho en eso, porque ley de medios tienen todas las democracias. Pero dentro de la caricatura que se va a querer hacer de él, ¿no? Que ya se está haciendo como representante del Partido Comunista, eso es un hándicap que él va a tener que saber afrontar de aquí en adelante. Sí, y no salió también en lo táctico del asunto, porque le preguntan por el siglo y el siglo no tiene espectro radioeléctrico que sea de uso público. O sea, el siglo Exacto. puede ser todo lo privado que quiera, ¿no? No hay ningún problema. Igual los medios online, el problema es la radio y la televisión. Claro, yo creo que ahí claro, se enredó un poco Jadwe. Yo creo que sí, él estuvo un poco más tenso, más confiado también, yo creo. Creo que de todas maneras Boric tuvo una impronta que yo creo que él buscaba cierta impronta más presidenciable y logra eso. Pero todo el punto del análisis es que no está buscando, digamos, el logro electoral ahora, sino lo que pasa es que más adelante, estos debates televisivos en general también, todos los periodistas, no todos nosotros tenemos un pensamiento político, ideológico. Es obvio, no somos ni tú, ni yo, ni ninguna periodista es una eunuco religioso. Todos tenemos eunuca en sentido figurado, por supuesto, metafórico. Pero en esta concentración que se va a dar, cuando él haga debates televisivos, va a tener que saber que ahí la mayoría de los periodistas no piensan como él, ¿no? El caso ayer de Montserrat Álvarez fue quizás uno de los más patentes, ¿no? Rayano incluso en el límite de lo profesional en una de sus preguntas. Pero este va a ser el mundo que se va a tener que enfrentar, sobre todo si pateó la jaula de los grandes dueños de medios de comunicación. Y creo que tú tienes toda la razón. Hay que hacer una distinción ahí entre los que ocupan espacio radioeléctrico, que es de todos los chilenos y chilenas, y aquellos que quieren hacer un medio, ¿no? Dentro de la potestad que la ley de prensa les permite, pero también ahí hay otra distinción, la tenencia de los medios de comunicación, que también está legislado en muchas democracias, ¿no? Sí, yo creo que es interesante que abra el debate. Yo creo que de todas maneras eso va a beneficiar la discusión democrática, porque la concentración de medios de comunicación ha sido una constante de los últimos 30 años. Entonces, debatir eso, conversar si es que es apropiado que una persona como Andrónico Luksic tenga bancos, minas, Claro.
la cerveza y además sea dueño de un canal de televisión es algo que merece discusión, ¿no? Sin lugar a dudas, y Jadwe puso ese punto y yo creo que eso lo beneficia, más antes que lo perjudica. La gente está molesta, yo creo que Jadwe, el mejor gancho que tiró fue el de notar que se le hacía ver el tema de derechos humanos a través de una exiliada venezolana, pero que no se hizo ninguna de esas preguntas en el debate anterior. Entonces, claro, exacto. Él mete un muy buen gancho en eso. Es un buen gancho, pero ojo, pero entonces digo... Se lo come un poco a Boric, porque Boric después como que lo sale a decir de nuevo. Yo creo que los dos lo tenían como para decir, por cosas del azar le tocó a Jadwe decirlo primero, y con eso logra, digamos, marcar un punto importante y además desgastar un poco la vieja cantaleta del tema de Venezuela. No es que no me preocupen los derechos humanos de Venezuela, pero creo que ya como fórmula, ya suena burdo, claro. A la venezolana que haga la pregunta, ya empieza a ser un poco cansón, como dicen nuestros amigos colombianos. No, Daniel tomó una bandera valiente, profunda, que es la bandera de la ley de medios y que es lo que es realmente invitar a la sociedad chilena a hacer una reflexión si realmente existe o no libertad de prensa. Yo siempre pongo mi ejemplo porque lo viví, ¿no? A mí me echaron de 11 radios de un conglomerado internacional que tiene 11 radios. ¿Cómo llegó un conglomerado a tener 11 radios en Chile? Bueno, en fin. Y me echaron por lo que yo escribía en mis redes sociales contra un gobierno violador de derechos humanos. Entonces, claro, la pregunta abierta y que hace el candidato es ¿qué tipo de libertad de prensa queremos? Y es dable, como ha sido hasta ahora, dejar la propiedad de los medios al libre albedrío como si fuera una fábrica de zapatos o cualquier otra fábrica dentro de la libertad o el libertinaje económico que existe dentro de este modelo, ¿no? Que es una discusión que han hecho otras democracias y que la tienen escrita como ley, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que el uso del espectro radioeléctrico, igual que el agua y todos los bienes de uso público en Chile, están privatizados de manera hipócrita, ¿no? Entonces, abrir esa discusión sobre esos bienes públicos es algo que viene. En ese sentido, Jadwe ha sido lúcido. Obviamente van a tratar de connotar la propuesta de él como algo que bien estalinista, autoritario, claro, ¿no? Como de controlar la opinión. La papelera no, es como la papelera no 2. Pero ya se están uniendo. O sea, imagínate, hay editoriales, no sé, de Mochati, se están uniendo en Twitter. La agresividad que se notó también y que se va a notar de aquí en adelante cuando él vaya a cualquier canal de televisión va a ser igual. Así que, repito, ¿no? Pateó una jaula importante y ojalá tenga todas las herramientas y todas las investigaciones detrás para poder defenderse con datos, ¿no? De cómo otras democracias de la OCDE también tienen sus propias leyes de prensa para velar precisamente por esa libertad de expresión, que no la acaparen los que tienen más dinero, ¿no? Y dentro de su realidad, sino que realmente haya la máxima diversidad posible dentro de una sociedad de pensamiento y de maneras de expresarse, ¿no? Sí, bueno, veamos, yo creo que también los ataques de los medios de comunicación hoy día, yo creo que para el electorado ya es claro que los medios de comunicación juegan un rol político. Entonces, de alguna manera, eso también sincera ciertas posiciones y permite, digamos, que no sea tan terrible esos ataques, porque no parecen un ataque como pulcros, ¿no? Como desde el oficio periodístico, sino que desde los intereses de los empresarios. Entonces, le hace daño a Jadwe, sí, sin duda, pero también tiene cómo defenderse, encuentro yo, en esa materia. Sí. Muy bien, vámonos al otro debate, ¿te parece? Disculpa. ¿Sí? No, dale. No, que también analizaste tú esta semana, de alguna manera, el otro debate, ¿no? Y lo que significa esta nota que trae interferencia.cl con la reacción conservadora de Renovación Nacional que deja sin mayor opción a la carrera presidencial de Mario Desbordes, esto de la interna de RN, ¿no? Todo indica que el abanderado de RN perdió la elección interna de su partido ante Francisco Chaguán, quien congregó las fuerzas de Andrés Alamán y Carlos Larraín, ¿no? Claro, esto pierde la pregunta de fondo en ese mismo debate, y parece que se la hace la Mónica, ¿no? La Mónica Rincón, es que ¿cómo si usted no ganó una elección presidencial, cómo va a ganar una elección interna de su partido, cómo va a ganar una presidencial, verdad? Sí, o sea, Desbordes cometió un error grave, ¿no? Que fue confiarse en que tenía el partido en el bolsillo, le informaron que esa elección estaba corrida, pero comete un error importante porque Alamán y Larraín se la juraron, ¿no? Y cuando te la juran dos personas de ese porte en el partido tenés que preocuparte. Y hicieron una campaña muy laboriosa en favor de Chaguán durante muchos meses,
que finalmente dio frutos, ¿no? Una campaña silenciosa y que terminó arrebatándole el triunfo a Desbordes, además que no había ninguna necesidad de pelear esa elección. Cuando fracasa el tema, se cae la mesa de unidad de Monkeberg, yo creo que lo que debió haber hecho Desbordes es apostar, digamos, a su segundo en el partido y abocarse al tema presidencial. Si hubiese perdido el segundo, de todas maneras le hubiese hecho daño, ¿eh? Entonces yo creo que también hay un análisis que es un poquito más fino, pero no es lo mismo que pierdas tu segundo que pierdas tú. Claro, exacto. Y eso parecía un golpe en la línea de flotación de la candidatura, pero el domingo pasaron cosas. Habló Chaguán con Desbordes y finalmente la candidatura prosperó por lo menos hasta el debate, ¿no? O sea, hasta llegar el momento del debate y se bajó, o sea, y se pospuso una supuesta bajada que todo el mundo veía en los chats de RN como algo casi dado por hecho, ¿no? O sea, el mismo Desbordes había dicho que si perdía no tenía opción, ¿no? Entonces surge algo en el análisis que es nuevo, que yo creo que tiene que ver con Chaguán, que le ofrece, digamos, una salida a Desbordes. Probablemente lo que le ofrece probablemente es que haya libertad. Muy bien. De voto al militante de RN, y con eso, por supuesto, la candidatura de Desbordes queda muy inestable, muy endeble. Andrés, te propongo que bajamos una pausa para que sigamos analizando esto. Entrevistamos también al senador Manuel José Osandón, que en su momento fue muy cercano a Desbordes y ahora no tanto, dio a entender que le apoyó a Chaguán, pese a que su hermana, la diputada Osandón, iba en la lista de Mario Desbordes. Todo eso, ¿qué piensa esta también importante figura de RN como Osandón? Creo que también analizarlo junto contigo, porque él señala que él se bajaría estando en los zapatos de Mario Desbordes de esta carrera presidencial. Interesante todo lo que está ocurriendo también en la derecha. Lo analizamos con interferencia.cl y además otros temas que han traído en la semana, Andrés. Una pausa y volvemos. Muy bien, estamos con Andrés Almeida, interferencia.cl, periodismo independiente, analizando lo que ha sido esta semana política, movida, cortita semana, pero enjundiosa, con ya dos primeros debates de la derecha y también de la izquierda, candidatos para la primaria del 18 de julio. Estamos analizando tu nota, Andrés, sobre qué está ocurriendo con Mario Desbordes, qué significa también detrás de todo esto, ¿no? Detrás de todo esto, esta reacción conservadora de Renovación Nacional para toda la derecha, ¿no? Porque recordemos que RN es el partido más importante, que tiene más presencia parlamentaria, al menos ahí en el Congreso. Entrevistamos, te decía yo antes de irnos al corte, a Manuel José Osandón, acá en Stock Disponible, y mira es lo que dice respecto de Sichel, de la figura de Sichel, para que también la conversemos. Póngale el titular al debate de ayer. Amarillo debate obtuvieron candidatos de Chile Vamos. Yo siento que mucha gente se molestó esto de ser postulante a todos los puestos, digamos. Ya, perfecto. O sea, además que seamos súper objetivos. Si yo soy candidato a la presidencia y creo que voy a ganar, no postulo otro cargo. Entonces, ¿por qué cree usted que Sichel es más competitivo, para entender, ¿no? De acuerdo a lo que pasó anoche, es más competitivo que Mario Desbordes a su juicio? Primero, su historia de vida. Ya. Indistintamente que haya estado en distintos partidos, eso no tiene nada de malo, porque uno va madurando en la vida. Segundo, fue un gran ministro de Desarrollo Social. Él tiene una vocación social y entiende muy bien. Y se explicó entre los cuatro. Ayer fue lejos del mejor. Ya. Entonces, ¿por qué yo planteo que Chile Vamos necesita un candidato? Ya. Y segundo, necesita un candidato que reconozca los errores de la centro-derecha, pero también las cosas buenas del sistema. Entonces usted, para demostrar que... ¿Usted está de acuerdo con Castro entonces, pues, Freddy, senador? ¿Usted está de acuerdo con el senador Castro entonces que Mario Desbordes debiera bajarse y apoyar derechamente a Sichel? Es que yo creo que no soy yo el que tiene que decir eso, pero creo que los cuatro debieran bajarse y hacer una comisión bien hecha y estudiar quién es el más competitivo. Ya, tres cosas. Uno dice que la cuestión fue súper amarilla, el debate, que le hubiese puesto más pimienta. Segundo, que se equivocó Mario Desbordes en querer ser presidente del partido metido dentro de esta contienda presidencial ya. Y lo tercero, e interesante, ¿no? Su candidato es Sichel, también es el de senador Osandón.
Sí, pues, lo que pasa es que Sichel trae el cuerno de la abundancia, ¿no? Sichel viene detrás de los grandes empresarios, de Andrés Chadwick, ¿Ya? muy probablemente de Sebastián Piñera. Entonces Sichel es el candidato del establishment, el cual hace un análisis interesante, que ve en Sichel una especie como de Piñera 2, en el sentido de que viene de la democracia cristiana, tiene no carga con la joroba tradicional de lo que carga la derecha pinochetista, y además es joven. Entonces yo creo que ellos ven en Sichel una oportunidad de entrar en el clivaje entre lo nuevo y lo viejo. Y eso, y le ponen, digamos, muchas fichas, le ponen ingentes fichas, todo lo que pueda tener la élite. Y hoy día es el candidato a la élite, de la oligarquía económica y política de Chile, salvo la UDI, que sigue en sus 13, ¿no? Apostando a Lavín, que todavía tiene cierta preeminencia en las encuestas. Y entonces, claro, yo creo que simplemente Sandón se suma a esa apuesta de pares que están, digamos, poniéndole acciones a esta candidatura, para además probablemente después vender una bajada con mayores puestos, con mayores cupos parlamentarios también, si en el caso de que finalmente sea Lavín quien gane, ¿no? Pero es importante que el candidato tuyo sea competitivo y tenga una buena votación, porque eso define bastante la negociación de cómo se reparten el animal en caso de ganar ministerios y también en las listas parlamentarias. Entonces, hay toda una dinámica propia de la negociación, ¿no? Y quiénes están detrás, quiénes son los accionistas de la candidatura de Sichel. Y yo creo que eso es lo que le da peso. El electorado de derecha huele bien el poder, o sea, sabe bien dónde está el poder y va detrás del poder. Por eso yo creo que es tan lesiva la derrota de Desbordes en el partido. Ahora, bueno... En este caso el poder económico, como lo dijo también Evelyn Matei, ¿no? De los grandes grupos empresariales que están apostando y están construyendo a Sichel partiendo por una encuesta. Acuérdate de lo que fue Black and White y otras, ¿no? Que nosotros lo denunciamos, ¿no? Que claro. Una encuesta que no existía, que puso a Sichel, digamos, sin ninguna metodología validada, ni clara, ni respetable. Sí, hay una operación muy grande para instalarlo a él, y con muchos recursos. Ahora, dicho eso, bueno, yo no soy una persona de derecha, ¿no? Y uno podría decir que cuando tu enemigo se equivoca es mejor dejarlo hacer. Pero mi rol no es ser político, sino periodista. Entonces, y en mi análisis, yo creo que la derecha está cometiendo un error muy grande de diagnóstico. Yo creo que el diagnóstico correcto es el que trae Desbordes. Sí. Es el diagnóstico de que la derecha tiene que volcarse hacia lo social y mirar a la socialdemocracia, a la democracia cristiana alemana, europea, y buscar, digamos, entender lo que pasó en el estallido social desde la lógica social y entender por qué el electorado de derecha, que no es del Distrito 11, está dándole la espalda. Yo creo que eso viene Desbordes a decir. Probablemente no sea popular entre la derecha, probablemente esta derrota le impida a ese discurso tener mayor lumbre, pero nada, en el otro lado está, digamos, una subyacente la idea de que el modelo que han cultivado todos estos años y las ideas de los economistas que ellos siguen son ideas universales y lúcidas y válidas para todo evento, claro. Y solo están esperando que la inflación haga lo suyo y el desorden político y el caos hagan lo suyo y que vuelva el electorado arrepentido al redil de la doctrina de libertad y desarrollo. Yo creo que eso es equivocado, pero todo apunta a que esa es la estrategia en el mediano plazo de la derecha, lo cual a mí me hace ver que están muy equivocados, muy perdidos, pero bueno. Supongo que en algún momento se darán cuenta, pero no es ahora, y eso le da pie a que los cambios sean más profundos y las transformaciones más rápidas. Entonces, bienvenida a esa confusión de alguna manera, pensándolo como ciudadano. Sí, otra cosa que yo creo que hay un error conceptual, incluso lo he escuchado de colegas, pero también de los análisis, ¿no? De que se está volviendo a los 3/3 históricos de Chile. Esto pensando en que hay una derecha, una supuesta un centro, ¿no? Democracia Cristiana, Partido Socialista, etcétera, la exconcertación, y también esta izquierda de Boric y Jadwe. Pero creo que hay un error enorme, ¿no? Y que no entender lo que ha pasado desde el estallido social en adelante y que demostró la elección de la Asamblea Constituyente, cómo quedó representada. Ya esas 3/3 no existen. Hoy día la derecha es menos de 1/3. Esta concertación son jirones de lo que queda. Por lo tanto, hoy día yo creo que nos acercamos más a un 20-20-60, ¿no? Donde ese 60
es un tremendo mundo donde puede estar la izquierda, pero también los independientes y todos los que se han sentido excluidos de este modelo, que son la gran base social de ese estallido que ocurrió en noviembre de 2019. Sí. En octubre, noviembre, ¿no? Sí, ahora el sistema político está dado por el sistema electoral, ¿eh? Y eso es casi una ley. Y si tienes un sistema mayoritario de presidenciales, obliga a las alianzas en 2 bloques, ¿no? Entonces, es cierto que los 3 tercios es un poquito voluntarista. Ahora, esta necesidad de votos mayoritarios podría llevar, digamos, a alianzas bien insospechadas, o sea, podría llevar a puentes, un mundo de muchos puentes. Claro. Donde no se descarte, por ejemplo, está la ley antidíscolos, ¿no? Pero de todas maneras, yo creo que a Desbordes lo aguachan un poco también, porque esa derecha social que Desbordes estaba creando, igual venía con fuerza. Yo creo que esa derecha social podría, digamos, chorearse, por decirlo en buen chileno, e irse hacia una búsqueda de un partido nuevo. Exacto. Enganche con la democracia cristiana. ¿Cachai? Bueno, disculpa que te interrumpa, pero entrevistamos también, en esta entrevista que hicimos Sandón, él dijo que en la disyuntiva de entre Jasna Proboste y Jadwe, él iba a salir a la calle a apoyar a Jasna Proboste, y Chaguán ya había señalado con todo este movimiento social cristiano que él tiene, mucho más conservador obviamente, que él quiere reflotar la alianza de la derecha con la DC de los tiempos de la UP. ¿Ah? Claro, pacto que hicieron el año 70 para las parlamentarias de marzo de 1970 en contra de Salvador Allende, ¿no? Son los efectos de un sistema electoral mayoritario, porque si que ganaras con el 30%, con el 40%, o fuera un sistema semiparlamentario, serían otras las lógicas de competencia. Pero cuando tú tienes que elegir un presidente con 50% más votos más uno de los votos, empiezan a tejerse, digamos, Frankenstein muy curioso. Cuando tiene fragmentación política, no como cuando tenía sistema binominal donde te obligaba a estar, digamos, donde la competencia era dentro de tu sector. Eso cambiaba dramáticamente esto. Pero esto, sumado al sistema electoral proporcional, hace que las búsquedas de alianzas sean muy creativas. Entonces, no es descartable la idea de que mañana esa derecha social se vaya de la férula, digamos, de la derecha tradicional, y también a la luz de lo que pueda pasar con José Antonio Kast, ¿no? Que ha sido un gran perdedor de la jornada porque no está ni en las tiras cómicas. Sí. Por lo menos la Paula Narváez está en las tiras cómicas, ¿no? Con Maldonado, pero Kast ni eso, ¿no? No aparece. Está en los memes, por último, ¿cierto? Y en las policiales tampoco, porque por último pudiera generar cierto desorden, pero tampoco. Entonces no salen ni en las tiras cómicas ni en las policiales. Y ahí también hay un elemento de análisis, ¿no? De qué está pasando con el sector de la derecha que está, sí. Yo lo he dicho muchas veces, muy líquido, ¿no? Oye, Andrés, que es difícil de decir cómo va a precipitar. Yo creo que aquí el gran perdedor de esta jornada es el Partido Socialista, porque es un perdedor en su esencia. Porque ya la democracia cristiana, si hablamos de los 3 más grandes de la ex-concertación, porque los otros son, bueno, la democracia cristiana ya tiene un pasado, ¿no? de alianza con la derecha, ¿no? Bueno, fue financiada por la CIA, sin ir más lejos, durante varios tiempos desde los 60 en adelante. El PPD es un partido que nace instrumental, ¿no? Nace por el poder, pero el PS no. El PS tiene una historia, tiene un presidente mártir, y hoy verla así de desdibujado al Partido Socialista, no estando, ¿no? en este debate de la izquierda, cuando se está definiendo tanto Chile como nunca en la historia, verla perdida en este rumbo ideológico, realmente es muy triste, ¿no? Me imagino lo que están pensando esas bases. Se están perdiendo el gran momento histórico que tenía que liderar el Partido Socialista de alguna manera, teniendo en cuenta ese pasado ligado a los movimientos populares y de izquierda que tuvo, y repito, ¿no? Y con un presidente como Salvador Allende, un presidente mártir, con todo lo que significó su muerte ahí en La Moneda. Entonces, creo que de toda esta pasada, a mí lo que me da más tristeza ciudadana también es lo que está ocurriendo en el Partido Socialista, fíjate. Sí. Ahora, los partidos centenarios, a mi juicio, tienen cierta capacidad de transformación de sus propias líneas, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista, cuando cae el muro de Berlín, logra transformarse y sobrevivir a ese hecho que probablemente sea más grave que este. Y a lo mejor el PS va a lograr encontrar su espacio, se le va a costar y como tú dices, va a perder esta oportunidad histórica de estar ahora liderando esto. Eso ya no fue. Claro, porque están cayendo muros también. Sí. Otro tipo de muros, pero se están derribando también en Chile. Y ahí el Partido Socialista no sabe qué hacer. Está a la deriva, ideológicamente hablando, y está eligiendo, yo creo que está eligiendo alianzas que le van a pesar en la historia de aquí en adelante.
Sí, ahora, yo no soy una persona autoritaria ni me gusta eso, ¿no? Pero en la tradición de izquierda están las purgas, ¿no? Y yo creo que al PS de alguna manera le hace falta, lo voy a decir de una manera un poco, ojalá se entienda metafóricamente y no con la dureza de esas palabras, ¿no? Pero necesita explicarse el PS y condenar la traída de Pinochet por parte de José Miguel Insulza. Yo creo que eso el PS lo necesita hacer ahora. Y necesita también hacer una autocrítica profunda. Si dicen que se equivocaron en la UP una serie de circunstancias en un proyecto que era hermoso, por último equivocados desde la lógica de la mirada de los 90, pero con belleza, hoy día el PS tiene que hacer una mirada para atrás y decir, digamos, que hay elementos de su historia que son totalmente cuestionables y los tiene que purgar. Entonces yo creo que el PS puede llegar a renovarse nuevamente, pero va a depender mucho también de sus cuadros, ¿no? Y yo creo que el PS es un partido más complejo de lo que parece, tiene muchos cuadros y podría estar moviéndose subterráneamente estas cosas. Ahora esto, de nuevo, va a depender un poco también de las habilidades de los oligarcas del PS, los varones del PS, que no quieren perder poder, de si son capaces de instalarse ahí. Exacto. Y quedarse, digamos, con un partido socialista que se transformara en el partido radical del futuro, digamos, o sea, partido pequeño, histórico. Es verdad, Sí, ese es el clivaje yo creo que tiene el PS, o se renueva de nuevo, valga la redundancia, o se va a transformar en una especie como de quiste histórico, como de alguna manera el Partido Radical, claro, con el respeto que merecen los radicales, pero que hoy día no tienen ningún proyecto. Ya, sigamos en el Parlamento. Una nota acá firmada por el periodista Camilo Solís y que tiene que ver con lo siguiente: una dulce jubilación. Los abultados dineros que funcionarios del Senado reciben al retirarse son grandes gustos del Senado, dice el epígrafe. Más de 5.300 millones de pesos recibieron 71 funcionarios del Senado al retirarse entre 2015 y 2020. Pagos que corresponden a leyes de incentivo al retiro y premios al desempeño. Impresionante. 15 de ellos, dice esta nota, recibieron montos que superan los 100 millones de pesos, siendo el más alto 171 millones de pesos. ¿Cómo se entiende esto, don Andrés Almeida? Bueno, hemos perdido mucho tiempo jugando al loto, ¿no? Y yendo al casino. La forma era postular al Senado, como funcionario del Senado. Hicimos consulta a la ley de transparencia para ver los gastos que se hacen con respecto a los funcionarios. No son los parlamentarios, son los funcionarios. Y bueno, hemos sabido de funcionarios del Senado que vienen de la época de Pinochet. Tú dirás, bueno, en la época de Pinochet no había Senado. No, pero estaba el Diego Portales y había funciones legislativas de la Junta. Entonces, habían secretarios desde esa época. Y esto, digamos, es parte de aquellos arreglos transicionales, ¿no? que hicieron que funcionaran de alguna manera las instituciones como cajas pagadoras de prebendas, ¿no? Y yo creo que aquí lo que hay es una inmensa caja pagadora de prebendas. Hay que ver, digamos, cuáles son los vínculos de estos 71 funcionarios, pero que la ley de transparencia no nos permitió llegar a sus nombres. Pero de todas maneras habla de un proceso bastante espurio de manejo del segundo poder del Estado, ¿no? Que es el legislativo. Yo creo que la nota habla sola, no sé mucho más que aportar, porque la verdad es que los números es una masa horrenda. 5.300 millones, 71 funcionarios, 171 millones de pesos para el funcionario que ganó. O sea, es una locura. Creo además que una gran nota, Andrés, en este momento que estamos viviendo. Recordemos que pronto va a sesionar por primera vez nuestra Asamblea Constituyente o Convención Constitucional, como quieran llamarla, ¿no? Donde uno de los temas clave, a propósito de estas cifras que ustedes adjuntaron sobre este artículo que la estamos viendo ahí en pantalla, del año 2015, es qué tipo de Congreso vamos a querer de aquí en adelante, en todo sentido, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que reflejar el Congreso? ¿Por qué el Congreso tiene que ser bicameral a propósito de estos gastos enormes que se hicieron en el Senado? ¿Qué tipo de representación debiera tener ese Congreso Nacional? Si va a ser paritario, si es que es unicameral, si va a ser paritario, ¿cuántos escaños reservados para los pueblos originarios tendrá que tener? En fin, ¿no? Así que creo que es una nota muy atingente a estos cuestionamientos sociales que estamos viviendo, Andrés. Sí, hay que hacer modernización completa también del Poder Legislativo. Yo creo que
hubo un tiempo en que se le exigió mucho eso al Poder Judicial, que es cierto que estaba muy atrasado, pero el Poder Judicial de alguna manera se ha puesto al día, por lo menos desde la perspectiva de la transparencia y de cierta modernización, que no solamente ponerle internet y acelerar los procesos, sino que también tiene que ver con modernización ideológica, ¿no? De cómo entregar la información, de cómo reportar esto, de cómo hacerlo eficiente. Y yo creo que esto muestra también que el Poder Legislativo ha quedado un poquito atrás en esos procesos de modernización. Exacto. Y que es urgente. Te puedes quedar 5 minutos más después de irnos a corte, Andrés, ¿verdad? Para que analicemos un último tema. La siguiente nota, precisamente, la que tenemos ahí en pantalla, que es porque es muy importante esto que trae Interferencia, firmado por Maximiliano Alarcón y Paula Wenchumil, dice que ex militar que envió enigmático mensaje a Iván Núñez antes de la emboscada es esposo de la secretaria de los últimos 3 directores de la ANI, esto por el atentado en Tirúa. Hacemos una pausa, Andrés, y nos cuenta, ¿no?, de qué se trata esta nota de Interferencia.cl. ¿Te parece? Me parece. Muy bien. La música de 007. Una pausa y volvemos al escenario del poder con periodismo independiente y con Interferencia.cl. No te vayas de la sintonía. Ya estamos al tercer bloque y final. Ya viene Hassan Akran para viajar por el mundo, pero antes tenemos una nota pendiente aún con Andrés Almeida de Interferencia.cl. Andrés, te la leo de nuevo, ¿no? Tiene que ver con este ex militar que dice en la nota envió enigmático mensaje a Iván Núñez antes de la emboscada y que es esposo de la secretaria de los últimos 3 directores de la ANI, esto del atentado en Tirúa. ¿En qué consiste? Recordemos ese atentado y qué significaría entonces este enigmático llamado, también en qué consiste, ¿no? Bueno, este es un caso que yo creo que va a ser paradigmático de cómo el Estado ha tratado el conflicto con los mapuches, especialmente en la zona de Tirúa, ¿no? Porque todo es bastante enigmático. El hecho de que haya un periodista de TVN con rostro conocido, ¿no? haya corrido peligro su vida. Increíble. En un momento dado, por una entrevista a Héctor Yaitul, con todo el poder dispositivos de los canales de televisión como para transformar esto en un gran escándalo en contra de la violencia, entre comillas, mapuche, y que se da vuelta por una serie de antecedentes que empiezan a mostrar que lo más probable, esto no está, digamos, asegurado ni por fiscales, ni por la verdad periodística, ni legal, ni nada, pero los antecedentes empiezan a fluir hacia la idea de que más bien este atentado habría sido por el lado de quienes se oponían a Héctor Yaitul y a los extremistas del mapuche, ¿no? Entonces, el extremismo pareciera que viene de otro lado. Hay vínculos de personas que rondan, que tienen que ver en torno a las forestales. Y bueno, y de repente aparece el propio Iván Núñez haciendo un reportaje donde explica esta llamada, este mensaje texto extraño que le llega a alguien de su equipo, dice, preguntándose si es que había llegado ya él a Santiago, ¿no? Y bueno, se indaga en ese celular y se llega a este nombre de Escarela, ¿no? Que es este ex militar, ex oficial del ejército. Y bueno, nosotros, acto seguido, después del reportaje de Iván Núñez, fuimos a averiguar quién era Escarela. ¿Ya? Y fuimos dando vueltas y encontramos que él pertenece a esta empresa, ¿no?, británica, que 4GS, que es una empresa británica gigante que ha sido acusada incluso por los iraníes de asesinar a Soleimani. O sea, estamos hablando de una mega empresa que contrata cientos de miles de personas a nivel mundial. Disculpa, ahí está su cuenta, dice precisamente que es un profesional con larga experiencia en inteligencia, en seguridad y también en estrategias de medios, ¿no? Y esto lo juntan ustedes LinkedIn, lo adjuntan en su nota. Claro, y bueno, y este personaje ronda el mundo de la comunidad de inteligencia a propósito de esta empresa, pero indagando con nuestras fuentes, con lo que hemos ido avanzando en este mundo, y nos encontramos con la tremenda sorpresa de que él está casado con Claudia Pérez Muñoz, ¿no? Que ella es... ¿Y quién es ella, no? Ella resulta ser una funcionaria de la ANI de los tiempos de la oficina. No nos olvidemos que la oficina fue montada ilegalmente para desbaratar
los grupos que quedaban armados después de la... En los albores de la concertación por el presidente Elwin, ¿no? Claro. Entonces ella llega a ese organismo de inteligencia totalmente espurio, probablemente culpable de varios crímenes de esa época, ¿no? Que tienen que ver con esta guerra sucia contra los grupos armados que todavía estaban en democracia. El principal era el Frente Autónomo. Y bueno, esta persona va que no solo quedándose, sino que además va llegando a una posición súper clave, que es la secretaria del director de la Agencia Nacional de Inteligencia. O sea, es la que le lleva los secretos de la Agencia Nacional, del director de la Agencia Nacional de Inteligencia. Pero no de uno, sino de tres. Sí, hay demasiado ya link entre uno y otro, ¿no? Para creer solamente en casualidades aquí, con todo lo que está ocurriendo en Araucanía y todo lo que pasa. Recuerda, hay una acción judicial interpuesta por un ex carabinero contra supuestamente un grupo de carabineros que está pidiendo dinero como expresa de seguridad a los madereros. Lo mismo que dijo el diputado Zafirio de la Araucanía acá, entrevistado en nuestro mismo programa, ¿no? Todo lo que ha ocurrido, la corrupción de las policías desde Operación Huracán en adelante, etcétera, etcétera, ¿no? El asesinato a Catrillanca. Esto suma y sigue, ¿no? Secuestros ahora de personas, una de ellas asesinada. Entonces ya no sabemos qué tipo de Far West está ocurriendo ahí en la Araucanía, ¿no? Y ahora esto, un periodista conocido que no murió por suerte, ¿no? Pero ese atentado perfectamente le puede haber significado la vida, y a otro colega, míralo cómo lo dejó, ¿no? Sí. Claramente hay un contubernio entre la comunidad de inteligencia, las policías, no sé si es que la fiscalía, pero claramente el Estado chileno está en una lógica de alianza en contra de comunidades, digamos, rebeldes dentro de la Araucanía, sin mediar la ley por medio, ¿no? Yo creo que ya en este momento la sospecha ya es un poquito más que una mera sospecha, sino que ya empiezan a haber elementos muy fuertes. Dicho eso, no necesariamente Claudia Pérez y Escarella son parte de una trenza motivada para hacer esta acción en particular y ellos sean responsables del baleo a Aníbal Núñez. No, eso no necesariamente es así, porque hay que probarlo, ¿no? Habría que ver. Por supuesto, hay que probarlo, pero ya son demasiados elementos, ¿no? En una trama que no logra tener un fin, ¿no? Que es lo que está ocurriendo allá en Araucanía, desde todos los sectores, el Estado mediante. Y empiezan a emerger los actores, ¿no? Una vez que empiezan a emerger los actores, después podemos ver los vínculos entre ellos. Ahora, yo creo que también es un poquito triste, ¿no? Todo esto que está pasando, porque esto da cuenta de un operar, digamos, bastante espurio por parte del Estado en contra de ciudadanos que, está bien, tú podrás, digamos, hacer todas las críticas que quieras a Héctor Yaitul, políticas, incluso por sus métodos, pero no puedes generar, digamos, toda la fuerza del Estado en contra de un ciudadano, a quien ya además ya sabemos ya lo que pasó con la Operación Huracán. Muy bien, don Andrés. Oiga, echamos de menos acá a la Chini, ¿eh? No se apareció, no hizo su entrada triunfal, ¿ah? Está castigada porque me mordió. ¿Ah, sí? No, oiga. No, porque me distrae. La fanaticada va a echar de menos a Chini. Oiga, Chini sube 5 kilos más y se come a toda la familia. Y tiene su carácter, ¿ah? Tenga cuidado, ¿ah? Sí. Y lo que pasa es que yo la quería llevar para mostrarla, pero si tú la tomas por la fuerza, ella inmediatamente se pone arisca. Así lo vimos, Es su naturaleza. Muy bien. 3.000 pesos la suscripción a interferencia.cl desde, ¿verdad? Para apoyar el periodismo independiente en el país, don Andrés. Sí, pues ahí lo hemos dicho varias veces, pero no me canso de repetirlo. No, por supuesto que no. Pues. Sí, que esto es la sustentabilidad que nosotros nos da para poder tener un equipo de periodistas profesionales dedicados las 24 horas del día a estar, digamos, detrás de este tipo de cosas, ¿no? Es posible porque tenemos periodistas que están mirando constantemente lo que está pasando en los frentes que nosotros decidimos cubrir. Y eso tiene un costo porque los periodistas no se alimentan de gloria, pese a que les encanta, y me alegro mucho que les vaya muy bien, especialmente en este caso, ¿no? Max y Paula. Muy bien. Pero necesitamos también proveer de los cafés, como decíamos, ¿no? Para poder pasar las noches también. Muy bien, interferencia.cl, viax.com, por la libre expresión, en esta alianza para construir desde la libertad de expresión un país también
mejor, ¿verdad? Una sociedad mejor, una democracia mucho más pluralista. Don Andrés, a nombre del equipo, entonces, también vaya ese saludo a todo el equipo de Interferencia. Que esté bien. Que vive el ecosistema de medios nuevos, ¿no? Así Más es. que alternativos, nuevos. Chao, Andrés.